Damos gracias al Padre por su fidelidad y por su amor para con nosotros. Bienvenidos todos esta noche a este tiempo de compartir entre creyentes. Estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios es bueno siempre, maravilloso, maravilloso. Así que comenzamos con una oración, ¿les parece? Así que dando gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nosotros, con nosotros, por nosotros. Así que, Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu presencia en nosotros, porque así has determinado hacerlo por tu propia voluntad. Fue el deseo de tu corazón y te complació, te dio placer hacer esto, Señor. Venir y morar dentro de nosotros, hacer de nosotros tu casa, esta tu casa, Señor. Así que te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Señor, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Nos escogiste para ser tuyos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por tu grandiosa misericordia y tu plan maravilloso para con nosotros. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Y tu plan para con nosotros no ha cambiado, Señor. Y gracias, Señor, por hacer de nosotros tu morada, Señor, y que el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que operó en la vida de Jesús, también está morando en nosotros y operando poderosamente en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos has ungido, Señor. Nos has ungido con tu unción y nos has hecho participantes de tu naturaleza, nos has hecho participantes de tu naturaleza, Señor. Aleluya. Así que te damos gracias esta noche, Señor, oh Dios, por todo lo que tú has hecho, Señor, porque por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás en medio de nosotros, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por suplir la necesidad de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por bendecir sus vidas, Señor, oh Dios, porque tú has prometido estar con nosotros siempre y suplir todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor, eres bueno, eres bueno, eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú no cambias, Señor. Eres el mismo, Señor, siempre para con nosotros. Así que te damos gracias por eso, Señor. Gracias por instruirnos, por enseñarnos tu verdad, Señor. Y nos afirmamos esta noche en tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por eso. Amén. Amén. Y que esta noche podamos ser edificados, debemos crecer en ese conocimiento del Señor. Así que, ¿listos? Anoche estuvimos compartiendo un buen rato acerca de por qué es que los creyentes a veces son tan fluctuantes en su fe. ¿Sí? ¿Por qué a veces son tan fluctuantes? ¿Por qué a veces hoy pensamos una cosa y luego por X situación terminamos pensando otra y viviendo de otra manera? Así que hoy queremos seguir con eso, pero queremos profundizar un poquito más en eso. Quiero leerles algo que el Señor puso en mi corazón mientras ayer y hoy estaba meditando en esas cosas. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, algo poderoso. Efesios capítulo 4 dice, versículo 11 en adelante, y yo sé que tal vez algunos de ustedes ya lo han escuchado, algunos de ustedes ya lo han escuchado predicar, incluso algunos posiblemente como pastores también lo han predicado, pero quiero leerles esto en esta versión, la nueva versión viviente, y dice, ahora bien, versículo 11, capítulo 4 de Efesios, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra
de Dios. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Dios entregó estos dones a la iglesia para que la iglesia entonces hiciera la obra de Dios, para que lleve a cabo de la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Poderoso, poderoso. Ese es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños y no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¡Qué poderoso! En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos, y lo repito, parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Poderoso, poderoso. Qué tremendo esto. Ahora en la tarde Pablo y yo, y ahí estaba esperando que Pablo entrara ahora, y estábamos compartiendo algo y acerca de toda esta situación que estamos viviendo y en las iglesias y los creyentes. ¿Cómo es que nosotros dejamos de ser fluctuantes? ¿Cómo es que nosotros pasamos de una etapa de niñez a una etapa de madurez? Y yo sé que ese es el deseo de Dios. No es algo que si nosotros queremos o no. No es algo que usted decide ser o no. Es como, por ejemplo, cuando yo nací. Yo no nací de ese tamaño, se lo aseguro. Yo no nací así de grande. ¿Sí? Yo no tenía este tamaño cuando yo nací. E imagínese mi pobre mamá cómo habrá quedado si yo hubiera nacido de ese tamaño. Ni pensarlo. Así que yo nací pequeño, pero a un pequeño bebé, yo no podía decidir quedarme en cierto tamaño. Yo no decidí de mi propia voluntad quedarme de 5 años. Es que me gustó quedarme de 5 años porque yo hacía todas las cosas y me dejaban hacer las cosas como yo quería. ¿Sí? Yo no podía hacer eso. Mi cuerpo naturalmente fue creciendo hasta la madurez, naturalmente. ¿Sí? Eso es algo natural, eso no es algo que usted decide, es algo que va a pasar. Y el deseo de Dios es que usted naturalmente, después de que haya nacido de nuevo, usted vaya creciendo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que usted vaya creciendo desde niño hasta alcanzar la madurez, hasta que alcance la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que usted llegue a ser semejante a Cristo. Escuche, no, usted no puede aspirar a ser menos.
La aspiración suya como creyente es llegar a ser como Cristo. Poderoso. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que, Pablo, listo, ahí estamos. Estamos aquí, hermano Listo, Douglas. listo. Poderoso. Como que se tildea, yo no sé si eres tú allá, Ah, no. no sé si, No, no no. sé si algún hermano me puede decir si está teniendo ese mismo problema. Sí, se escucha un poco como entrecortado, como si hubiera una interferencia. Pero ¿es del lado de acá, Gira, o del lado de allá del hermano? No sé, no sé, pero no sé si los demás también escuchan entrecortado, pero yo he tenido el internet normal hoy, no sé. Sí. Sí, se escucha entrecortado. Ujú. Sí, se escucha entrecortado y se me tildea cada rato. A mí también. Hay como un problema de internet. Sí, pero no importa. Siga, Se Pablo. me va, se va la voz y se oye recortado. Amén. Sí. Bueno, la idea de esto también que todos los hermanos también puedan participar, ¿verdad? Queremos que todos puedan participar, que siente aportar algo siempre en la reunión, que también pueda aportar. Y como decía el hermano Rosman, teníamos una conversación muy interesante hoy, era acerca de lo que es el crecimiento o las cosas que, como ayer hablábamos, las cosas que pueden estorbar la fe del creyente. Y entramos en muchos factores, él y esta tarde, de cuáles podían ser esas cosas que podían estar estorbando la fe del creyente. Ahora, Pablo dice en Efesios de que los dones son ¿para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Es para madurar a los santos para que ellos puedan ir y hacer la obra del ministerio. Entonces, hay una labor que cada uno en el cuerpo de Cristo, y de eso hablamos, en el cuerpo de Cristo, cada uno tiene su labor. Y cada uno tiene que descubrir cuál es su posición y tratar de función. Esta solamente la podemos lograr por medio de una relación con Dios. Sí. Y ese es uno de los problemas de la cual está. Mire, por ejemplo, ha llegado y yo no puedo decir, bueno, usted me dirá, pero el hermano, ¿qué pasa que el hermano no llega? De repente, bueno, esperemos a ver qué sucede. Esperemos a ver si llega. Esperemos a ver si el hermano, y usted me preguntaría, bueno, yo no sé, en realidad no te puedo decir mucho del hermano, pero si hay una relación, ¿verdad? Una coidonía, si hay una comunión entre nosotros, yo le puedo contestar y le puedo decir, bueno, el hermano Daniel es una persona muy seria y si él no ha llegado, es una relación con Dios y no podemos esperar de Dios. Si usted no tiene una relación, no puede esperar de Dios. O sea, no conoce a Dios, no puede esperar de Dios. Escucha hablar de Dios, lee la Biblia y todo, pero si no hay una relación, no puede esperar de él. La Biblia dice que nosotros debemos de acercarnos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. ¿Sí? Pero y yo creo que ese es uno de los problemas que estamos teniendo en el cuerpo de Cristo, que no hay relación con nuestro Padre, no hay relación con nuestro Padre. Y tenemos que empezar a conocer a Dios. Nosotros somos uno con Él. Y si somos uno con Él, tenemos que empezar a conocer a Dios. Y eso no es algo
no es algo que yo le pueda implantar a ustedes. La decisión es suya. La decisión es suya. La decisión es suya de cuánto usted quiere conocer a Dios, de qué tan relacionado quiere estar usted con Dios. Hay una cosa que yo hablaba con un pastor ayer en un reto. Se das cuenta cuando el pueblo de Israel, mientras más lo yo estoy seguro que este tiempo yo voy a recibir y voy a ver la mano de Dios, pero eso no sucede si no hay Amén. Bueno, pasa, es que nos dejamos llevar mucho de nuestras emociones. Un día estamos bien, un día estamos mal, un día queremos bajar de peso, el otro día ya no queremos, se nos olvida. Hay como una falta de compromiso en el ser humano con todo, y ese todo incluye a Dios. Entonces, esa falta de compromiso que tenemos es en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la parte espiritual. Entonces, un día estamos muy fuertes en la fe o de estar un devocional, compromiso, yo creo que está afectando de manera de manera contundente en nuestra vida espiritual, porque si se nos es difícil así, pero ¿qué dice? ¿Cómo nos fortalecemos? En oración, en ayuno, como dice la hermana. Nosotros tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que seguir manteniéndonos en la palabra, orando la palabra, manteniéndonos en eso. Ese es mi pensar, cómo está el pueblo ahora. amén, amén, amén. ¿Alguien más que quiera aportar algo? El hermano Gerardo. Amén. ¿Lo escuchan? Amén. Sí, bendiciones. Aquí en segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, Dios le bendiga ante todo. Saludos. Amén. Tenía una bien agitada, por eso me metí un poquito tarde. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Yo pienso que el tónico de este versículo es cuando nosotros llegamos a conocer o tener el conocimiento pleno de Dios. De que Él nos ha dado, mira lo que dice el Señor, Él nos ha dado su divino poder. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. O sea, todo lo que nosotros tenemos que ser o hacer en el reino de Dios ya establecido, pero sin a conocer. Tenemos ese conocimiento pleno de lo que Dios quiere. Amén. Y de quiénes somos. Eso es lo que nos va a ayudar a esforzarnos para crecer a la imagen de nuestro Señor, porque sabemos
ya está hecho. Y es como hablaba, no sé qué lo decía en estos días, y está en la Biblia cuando Pablo en 1 Corintios, creo que capítulo 1, 2, habla acerca de que ya Dios le reveló o le dio al Espíritu dones, o sea, dones que nosotros siquiera oímos o ha venido a nuestros corazones, pero dice que fue revelar al Espíritu para nosotros. Entonces, todo está hecho. Dios hizo su parte, pero ahora nos toca de nosotros, de creer la palabra y de actuar por medio de ella, sabiendo, teniendo entendimiento de todo lo que yo voy a esforzar. Yo voy a esforzarme a hacer lo que Dios quiere. Entonces, esa es mi aportación en esta noche. Amén. 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más? Todos calladitos. Hermano Douglas. Pablo, fíjate que ahora que la pastora Ivette está hablando de todo lo que tenemos ya en Cristo y que hemos recibido todo del Señor, yo creo que el deseo de Dios es que nosotros podemos, con todas esas cosas que nos han sido dados, que nosotros podamos llegar al conocimiento pleno. No solamente saber acerca de Dios, sino llegar y crecer hasta la madurez plena. Sí, hay como el nivel al que Dios espera de nosotros, que podamos crecer hasta ese conocimiento pleno. No es a medias, no es algunas cosas acerca de Dios. No es solamente un tema de Dios, sino al conocimiento pleno. ¿Sí? Hay una aspiración de parte de Dios para nosotros, que nosotros crezcamos hasta el conocimiento pleno, al nivel de Cristo. Que Cristo podía decir, yo no hago nada que no he visto mi Padre hacer, y yo no digo nada que no he escuchado de mi Padre hacer. Así que Jesús tenía una relación poderosa con su Padre, de tal manera que él podía caminar junto con su Padre haciendo la voluntad del Padre. Es más, Jesús dijo que mi comida, lo que me alimenta a mí, dice Jesús, es el hacer la voluntad de mi Padre. Y hasta ese nivel es el que nosotros tenemos que llegar. Ese es crecer hasta la plenitud, ¿sí? Del conocimiento, hasta crecer hasta ahí. Que podamos nosotros decir, yo no hago nada que yo no he visto a mi Padre Dios hacer. Yo no digo nada que no ha salido de la boca de Dios, ¿sí? Y mi comida, mi alimento es el hacer la voluntad de Dios. Hasta que podamos llegar a decir eso. Las cosas que decimos, las hemos escuchado de la boca de Dios. Ese es el nivel de madurez al que debemos de llegar. Las palabras que tú hablas son las palabras de Dios. Las acciones que tú haces, las acciones son las acciones de Dios. ¿Sería lo que Dios haría? Tu alimento es hacer la voluntad de Dios o la tuya. Hacer solo lo que a ti te parece o hacer lo que Dios dice que debes de hacer, aunque no te guste. Así que es el crecimiento a ese nivel, es crecer hasta ese nivel, ¿sí? De la plenitud de Cristo. Y esa es la aspiración a la que nosotros también queremos crecer, ¿sí? Desear llegar hasta ese nivel. Pablo. Amén. Y de verdad que escuchándote ahora y escuchando a la pastora Ivette,
Ciertamente, como les mencionaba ayer, es un ejercicio. Es un ejercicio espiritual que tenemos que empezar a hacer. O sea, no dejarnos llevar por lo que sentimos, creemos o lo que nos parece, sino dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios. Si uno se siente de alguna manera, es que la palabra de Dios dice. O sea, la palabra de Dios dice. Y mantenerse en eso. La palabra de Dios dice que si yo hago esto, la palabra de Dios dice que por aquí es donde debo de caminar. La palabra de Dios dice que debo de hacer esta. Es lo que dice la palabra de Dios. Sí. No podemos acomodar a Dios. ¿Me hago entender? O sea, no podemos limitar a Dios. No podemos creerle a Dios por alguna cosa sí y alguna cosa no. No podemos creer que Dios me ama, pero no creemos en otras cosas bíblicas. Y yo creo que esa es la perspectiva que tenemos que tener de parte de Dios, que lo que Él prometió en su palabra es y punto. O sea, no acondicionarnos la situación, sino que lo que Dios prometió en su palabra es. Sí. Mira, hay algo que yo siempre le digo a los hermanos, yo siempre le digo al hermano, usted nunca acepte, a lo mejor ellos dirán, pero Pablo está loco. Pero yo le digo, usted nunca acepte ir a dormir con hambre. No, Él prometió en su palabra de que él nunca me iba a abandonar, de que Él siempre estaría con, Él es mi pastor y Él prometió de que nada. Entonces, yo pienso de que tenemos que ir con esa osadía de Dios y decirle a Dios, es que tú prometiste, Señor. Y como tú prometiste, tú no me vas a fallar. Pero de repente vemos, ¿cómo podría explicar? O sea, de repente vemos como que no, pero ¿cómo le voy a hablar? Es que lo que Dios prometió tiene que cumplirlo. O sea, sonará como que, pero tiene que cumplirlo porque Él no puede fallar a su palabra. Él no va a mentir a su palabra. Así es, así es. Si la Biblia dice que yo soy sano, yo soy sano. O sea, mantenernos en esto y ejercitar esa fe para llegar a ese conocimiento pleno. Para llegar a ese conocimiento pleno es un proceso que tenemos que pasar y tenemos que poner de nuestra parte. O sea, mantenernos siempre en lo que Dios dice. Lo que Él dice es y punto. O sea, no me voy a dejar llevar por lo que veo, sino lo que Él dijo es y punto. Es todo. Ahí no hay más, ahí no hay más. Por lo menos cuando yo puedo sentirme molesto o lo que sea en algún momento y yo puedo decir, wow, el hermano, y estoy molesto y puedo sentirme bloqueado. Y el hermano viene y me dice, pero Pablo, la palabra dice esto. O sea, y yo ahí quedo, yo digo, ¿tú sabes qué? Tú tienes la razón. La palabra dice eso. Y yo debo de perdonar, yo debo de caminar en amor. Me venciste. Eso es lo que dice la palabra. Y no podemos, y de alguna manera siempre vamos en contra de la palabra, porque eso es lo que es incredulidad y en contra de lo que Dios ha establecido. Sí. Amén. Hermana Gira, hermana pastora. Pablo, ahora es que escuchándote a decir esas cosas, a veces como creyentes, y cuando uno anda visitando iglesias y compartiendo con los creyentes y pastores y líderes y todo, te das cuenta que la mayor parte de personas escucha las mismas cosas que vos has dicho. Escucha las mismas cosas que la pastora Ivette ha dicho. Pero aquí es donde me he puesto a meditar un poco y a tratar de cómo ayudar, porque también tuve que aprender a hacer eso, ¿sí? Y yo les voy a recomendar hacer algo. Hagan un inventario de todo lo que ustedes conocen. Hagan un inventario, porque a veces tenemos un montón de cosas en la cabeza. Cojan una hoja de papel y comiencen a escribir todas las cosas que ustedes conocen de Dios.
Si todas las cosas que ustedes conocen de Dios, escriban todas las cosas que Dios dice que es usted. ¿Sí? Amén. No escriba lo que otro ha dicho de usted, ¿sí? Porque tal vez otro ha dicho cosas malas de usted, ¿sí? Yo me acuerdo que yo hacía inventario de todo lo que la gente decía de mí. Y a veces decían cosas que no eran muy bonitas, ¿sí? Pero, como decía la pastora Ivette, nosotros ya tenemos Teniendo todo. problemas. Ahora, haga un inventario de todo lo que usted conoce, todo en lo que está basado su fe, ¿sí? Escriba todo lo que Dios dice que es usted, todo lo que Dios dice que es usted, todo lo que Dios dice que usted tiene. Escriba todo lo que Dios dice que usted puede hacer con Él, ¿sí? Escriba esas cosas, escríbalas y comience a vivir cada día de acuerdo a eso. Póngalo, pégalo en el refrigerador, péguelo en el carro, grábelo en un audio en su teléfono y ponga ese audio, ¿sí? Escuche eso. Había un predicador de hace muy viejo, tal vez algunos de ustedes ni siquiera lo han escuchado, John Austin. Él antes de predicar siempre decía esto: creo en Dios y creo en su palabra. Y él decía, yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo todo lo que Dios dice que yo tengo. Y yo puedo hacer todo lo que Dios dice que yo puedo hacer. Aleluya. Y eso es poderoso. Y eso me quedó grabado hace muchos años. Y lo repetía, y yo lo repetía, y a veces escuchaba lo que otra gente opinaba de mí. Y tenía que rechazar eso y más bien creer y tomar y creer lo que Dios dice que yo soy, a veces incluso en contra de cómo me sentía yo, incluso en contra de cómo me miraba yo, porque a veces me miraba como la gente me miraba y lo que la gente decía de mí. A veces yo miraba eso y decía, sí, yo soy eso. No, pero tenía que retroceder y parar. No, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y a veces me decía, pero tú no tienes esto. Y yo decía, sí, no, sí, cierto, no tengo casa, no tengo carro, no tengo esto, no tengo lo otro. Pero decía, no. Dios dice que Él se hizo pobre siendo rico para que yo fuese enriquecido en todas las cosas. Y me ha hecho heredero de todas las cosas. Y a veces me miraba y yo decía, pero ¿cómo yo decía que soy heredero de Dios y vivo en este chinchorro? O vivo en este, no sé si se dice chinchorro en Panamá o en otro lado, pero en Costa Rica por lo menos decimos chinchorro a una casucha. Y yo decía, pero ¿cómo? Y yo vivo aquí. Pero tenía que pararme. Y como decía Pablo, hay que hacerlo, hay que repetirlo. Sí, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo y yo puedo hacer todo lo que Dios dice que yo puedo hacer. Amén. Pero tienes que escribirlo, escríbalo, recuérdelo día y noche, repítalo y repítalo y repítalo. Y eso lo va a llevar a usted a crecer hasta el conocimiento pleno, de tal manera que ahora me pueden decir lo que quieran. Me pueden decir lo que quieran, ¿sabe? Ya no me importa. ¿Por qué? Porque yo he creído a Dios, he creído lo que Él dice. Ya no me importa lo que nadie más diga. No me importa. Y no importa cómo me sienta. Ya no importa cómo me siento hoy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer. Y a veces, no crean, como pastor, a veces se enfrenta uno en situaciones difíciles que uno de repente le traen a alguien súper enfermo. Súper enfermo que se va a morir. Y me dice, pastor,
ore. Pastor, esa es su oportunidad de lucirse. Yo digo, santo Dios, sí, seguramente se va a morir esta persona porque pero después recuerdo, no. Él dice, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y escuchen, a veces he puesto las manos sobre los enfermos y se mueren. Pero, escuchen, pero aunque se hayan muerto, Dios dice que yo voy a poner la mano sobre los enfermos y sanarán. Así que y yo me puse a pensar, entonces la sanidad de él fue dejar este cuerpo físico que lo atormentaba y irse con el Señor. ¡Aleluya! Entonces sí, se sanó. ¡Aleluya! Se sanó, se fue a un lugar mejor. ¡Aleluya! Así que me fui animando y creciendo en fe. A tal manera que ya no me importa si se mueren, no importa. Yo le puse la mano sobre los enfermos y se murió y se fue, se sanó. De todas maneras fue sano. ¡Aleluya! Poderoso. Poderoso. ¿Ustedes creen que de repente no me han cortado la luz de eléctrica porque no tenía dinero? Y decía, pero ¿cómo? Se fue. Dios, y no tengo. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? Yo supliré todo lo que te falta. Y de repente, la luz se cortó. Y se fue la luz. Y me cortaron la luz. Pero sigo creyendo que mi Dios suplirá todo lo que me falta. Y vea, y tengo años y años y años y años. La luz solo se fue por un poco de tiempo. Tal vez un día, tal vez 2 días. Pero, aleluya, el resto de mi vida, la luz ha sido pagada. Aleluya. Solo momentáneamente no tuve. Solo momentáneamente no tuve para hacerlo. ¿Pero qué? Eso no quita lo que Dios dice que es. Eso no quita lo que Dios dijo que haría con mi vida. Eso no lo quita, aunque se fue la luz, aunque me cortaron la luz. Sí, no quita que Dios es verdadero y que lo que Dios dice es verdad. Aleluya. Porque puedo decir, de los 55 años que tengo, que voy a cumplir 55, pero de los 55 años, ¿cuántas veces crees que se me fue la luz? ¿Un año entero? No. Tal vez si en todo en los años de mi vida puedo pensarlo, tal vez un día entero en horas o 2 días, lo máximo, una semana, digamos. Pero nunca fue de una sola vez. ¿Sí? Dios es verdad, hermanos. Y así es que con nosotros crecemos en ese conocimiento de Dios. Y caminamos. Amén, amén. 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 ¿Alguien más por ahí? Bueno, escuchando al varón Douglas, creo que se pronuncia así, viendo cómo él se alegra en su fe, porque él cree en lo que Dios dijo en su palabra. Podemos ver eso en Romanos 5. Él nos dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos ante los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a que Jesucristo, nuestro Señor, por lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y me agrada el versículo 3 que dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Entonces nosotros podemos entender que cuando tenemos fe, somos una persona diferente, somos alegres, pero en caso vemos que muchos cristianos, aparte de decir que tienen fe, son cristianos llenos de temor, llenos de miedo, viendo la verdadera fe en Dios. Eso es todo lo que quería decir. Poderoso. Amén, amén. ¿Alguien más? Poderoso. Doña Laureta. Tiene que abrir el micrófono. ¿Dónde estoy? Ya, ahí. Ya. Sí. ¿Ya está abierto? Sí, ya la escuchamos. Y lo que yo quería compartir es que, por ejemplo, hermanos, estamos en un tiempo que debemos de saber quiénes verdaderamente somos en el Señor, ¿verdad? Porque
nuestra vida no depende, no va a depender nunca, nunca ha dependido ni va a depender de que alguien nos tiene que estar dando un chuponcito, una, ¿cómo le dicen? Una paleta o un heladito, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Si digamos que porque una vez yo dije, ¿qué vamos a hacer si no se puede abrir las iglesias? Si no puede haber Entonces, bueno, el Señor sabe, el internet, ¿verdad? Ok, estamos reunidos. Pero, ¿qué pasaría el día que no tenemos el internet para reunirnos? Tenemos que seguir creyendo y confiando en que el Señor, aunque no haya internet, aunque no haya reunión, aunque no haya nada, que nuestra fe está fundada, bien fundada en el Señor. Sí. Y que yo sé quién es mi Padre. Y yo voy a vivir la vida igual como que estuviera con una gran congregación o en un gran estadio. Voy a hablar porque ahí voy a tener gente alrededor de mí que siempre va a necesitar escuchar ese evangelio. Podemos llegar a un tiempo que el evangelio va a tener que ser como de persona a persona, ¿verdad? Uno no sabe, pero tenemos cada uno que vivir su evangelio, el evangelio del Señor, en el lugar donde está, en su casa, en su vecindad. La vecindad tiene que saber quién es Cristo también. Muchos de nuestros vecinos no saben ni quiénes somos, ¿verdad? Entonces, porque tenemos que cerciorarnos de que nosotros hicimos lo que el Señor quería. Por eso que hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo me puedo esforzar y hacer muchas cosas, pero ¿ese es lo que Dios quiere que yo haga? Yo tengo tantos años y todavía le pregunto al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque quiero hablar, quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga a estas alturas de casi 81 años. Pero siempre le pregunto al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Amén. El Señor me lo bendiga. Amén. Pastora Ivette. Dígame, Pablo, dígame. Estoy aquí, estoy escuchando. Su aporte siempre es valioso, pastora. Sí. No, ya yo dije lo que tenía que decir en el sentido de que la única manera de que nosotros podamos crecer, que yo creo que es el tema, es por medio de la palabra, o sea, por medio del conocimiento, ponerlo en acción. Esa es la única manera que yo veo que el Señor nos ha dejado. Aun cuando vimos el desafío de Josué, cuando Dios le dijo que tenía que tomar el lugar de Moisés, una de las cosas que él le exhortó era que buscara la palabra, que meditara en la palabra y que fuera fuerte y valiente, o sea, esforzado y valiente. Y yo pienso que eso es el reto de cada uno de nosotros como hijos, sabiendo de que ya Dios puso todo a la mesa. Nosotros somos los que tenemos que ir a ese cambio. Tenemos que determinarnos, y a veces el cambio va a venir a nuestra vida y nos va a desafiar. Pero si nosotros sabemos quiénes somos y que Dios espera de nosotros, nosotros vamos a estar dispuestos a perder. Y es ahí donde está el detalle. A veces no queremos perder.
y vamos a estar dispuestos a perder y a sufrir por causa del Señor. Así que yo pienso que ese es para mí el punto más importante, que nosotros nos podamos acoplar, meter, estudiar, analizar, meditar en la palabra. Amén. Amén. Con respecto a lo que dice la pastora, se me venía a la mente también que es eso también. Decía la hermana Laureta que cuando no tengamos internet, cuando no tengamos, y es verdad, y yo creo que nos lo dejó el Señor en Oseas 4:6, cuando dice que mi pueblo será destruido por falta de conocimiento. A veces sí, vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, volvemos y nos vamos, regresamos a la casa, pero no volvemos a escudriñar, no volvemos a leer. Entonces, como no tenemos el conocimiento concreto, no escudriñamos la palabra y no tenemos esa apropiación de la palabra, simplemente no se la compartimos a nadie. ¿Por qué? Porque entonces viene el temor, si lo hago bien, si lo hago mal, pero es que realmente muchas veces no nos preparamos para eso y realmente el médico va a una cirugía con pleno conocimiento de qué es lo que va a abrir, qué es lo que va a cortar, qué es lo que va a hacer. Pero muchas veces si decimos soy cristiano, llevamos 3 años, 4 años, 5 años, vamos a la iglesia, regresamos, pero no nos apropiamos de ninguna palabra y cuando alguien tiene un problema, en vez de edificarlo con una palabra, nosotros le contamos nuestros problemas también. La persona termina como que, no, este está peor que yo. Entonces, realmente nuestra vida es como un sube y baja que finalmente no podemos compartirla porque estamos faltos de ese conocimiento que yo te pueda hablar y convencer, porque cuando tú conoces la palabra y la escudriñas, cualquier persona que tenga cualquier problema va a quedar completamente convencido de que Dios es todopoderoso, de que Él lo hizo y que ha hecho tantas maravillas y que como Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo, Él puede con tu problema. Pero muchas veces nos quedamos callados porque no podemos ni siquiera a veces decirle, no, mira, pero es que mira lo que pasó aquí, mira lo que pasó acá, apoyándonos en la Biblia. Entonces, sí, yo creo que es un tiempo, para nosotros construir nuestro conocimiento, acerca de Dios y tener realmente un conocimiento que esté basado en la palabra, que esté basado en la roca firme que es Jesús. Y créame de que cuando usted le dé el conocimiento a alguien, que usted le muestre y le abra la mente al conocimiento, ya Dios va a hacer el resto. Entonces, sí, es muy importante eso, conocer de qué vamos a hablar, qué le vamos a, como dicen por ahí, a vender a la gente. Véndele esa salvación, enamorar a la gente de ese conocimiento que es la palabra. Amén. Amén. Poderoso. Amén. Amén. Hermano Pablo, Te escucho. hay algo que de pronto yo creo que en resumen, hoy estuve leyendo bastante sobre el libro de Ruth y yo creo que en conclusión, yo siento que a veces nosotros confundimos creer en creerle a Dios. Yo pienso que a veces nosotros pensamos. Hello. Se fue la hermana. Ajá, parece. Sí. Escucha. Sí, ahora sí un poquito, ajá. Ahora sí, dígame. Ok, y entonces, es que se me fue la luz. Ok, entonces, estamos confundiendo en creerle. A veces, no, todos decimos que creemos, todos creemos en Dios, creemos que Dios existe, todos creemos que Dios existe, pero ¿cuánto alzamos las manos y verdaderamente decimos cuánto le creemos a Dios? ¿Cuánto creemos en Dios? ¿Cuánto le creemos? Entonces son dos cosas diferentes. Tenemos que estar claros en eso. Y lo digo porque a mí también me pasaba. Y hoy fue muy edificante para mí leer muchas otras cosas, instruirme y concluí
en que a veces estamos confundiendo esas dos cosas. Ah, Creo que creer Se fue la luz, se fue la luz. déjame ver a Yulis. Ajá, sí. creer es solo creer que Dios existe. Todos sabemos que Dios existe. Pero por favor, ¿cuánto creemos? Dos cosas diferentes. Creer es creer que Dios existe, pero creerle, si todos le creyéramos, ninguno dijera de que me falta fe, de que no estuviéramos con la convicción o la certeza de que esto va a pasar, que vamos a seguir, o que si vamos a morir hoy, nos vamos en paz y nos vamos tranquilos, porque no le vamos a tener temor a nada de eso. Entonces, yo creo que La luz de nuevo. Sí. Sí, y yo creo que esa es la hermana de Yanira, pastora. Esa es. Sí, entonces, bueno, era un pequeño aporte que quería decir, porque yo creo que escuché y que a veces sí nos dejamos llevar a las circunstancias, pero a veces cuánto nos acordamos de que para este tiempo de la Pascua, ¿qué esperó Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios entregó a su hijo. Jesús fue, no como un cordero, pero al final, ¿qué pasó? Al final Dios dejó lo mejor. Dios siempre deja lo mejor para ti. Dios que Jesús estuviera en la cruz. Eso fue el mejor final. Estuviera en la cruz y que... Amén. Amén, hermana. Amén. Ciertamente, es como dice la hermana, todo el mundo cree que hay un Dios. Todo el mundo cree que existe un Dios, pero no todo el mundo cree en ese Dios. Hay mucha gente que ahora mismo están esperando que pase la pandemia. De repente dicen, después de esta, yo escuché gente, después de esto me voy a ir a pegar una, después de esto voy a ir a hacer esto, después de esto, pero en realidad tú no oyes que las personas dicen que después de esto yo aprendí una lección, voy a servirle a Dios, sino que en realidad todo el mundo cree que hay un Dios, pero no todo el mundo cree en ese Dios, que de verdad es como dice la hermana, son dos cosas muy, muy diferentes. Amén. Hermano Douglas, son las 8:03. Amén. Yo Listo. no sé si alguien tiene una pregunta más por ahí. Otro aporte, el último aporte. ¿Nadie más que quiera aportar algo, preguntar algo del tema? Bendiciones para todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Daniel es. Ok. Amén. Ajá, y después Gerardo. Bendiciones. Mire, bueno. Yo, como dice la hermana, de creer, podemos creer en muchas cosas. Y a veces me pongo como yo igual. A veces nosotros los cristianos decimos creer en Dios, pero cuando vienen estas situaciones, nuestra fe mengua por los problemas y las situaciones, cuando debería de crecer más, porque debemos, como dice la hermana, debemos creer en un Dios grande, un Dios que lo sabe todo, antes y después, y que siempre va a ser la solución de nosotros, y que pueda pasar cualquier cosa que pase, si tenemos fe en Él y si creemos en realidad, como Él quiere que nosotros creamos, el mundo se puede acabar, pero nosotros vamos a estar siempre en paz y en tranquilidad. Como dijo el hermano Pablo en estos días, si esto se acaba y yo me muero, estoy feliz, porque yo sé para dónde yo me voy. Pero ¿cuánto podemos decir eso? ¿Cuánto podemos decir que si esto se acaba hoy y me muero, me voy a ir para el cielo? Entonces tenemos que poner siempre esas cosas en la balanza. Mi creencia en Dios es solamente cuando estoy bien y no cuando estoy mal. Tenemos que poner eso en la balanza. ¿Qué somos nosotros para Dios? Nosotros para Dios somos todo. Porque lo que su Hijo hizo por nosotros no lo va a hacer nadie.
Amén. Entonces yo creo que lo que más Dios quiere de nosotros es que creamos en Él como un ser vivo, como un ser que va a estar con nosotros en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. Entonces, por más pandemia que la gente vea que haya, y que, como le digo a mi esposa, ¿viste esa noticia? Yo no estoy viendo esa poca noticia, que la pandemia lo que están haciendo es crearle es temor a las personas. Temor. Pero si nosotros, como dice la hermana, creemos en Dios, esas cosas no deben de crear en nosotros temor, sino algo más grande, seguir orando, seguir pidiéndole a Dios que nos siga dando fortaleza y que nuestra fe crezca cada día mucho más. Amén. Gerardo. Sí. Ahí. Ahí estoy. Sí, señor. Buenas noches a todos, bendiciones. Amén, amén. Así como atando un poco cabos de todo lo que he escuchado por acá, nada más que recordando un poco, digamos, algunas de tus enseñanzas, Douglas. Hay un curso tuyo que dura como una semana que es Identidad en Cristo, que es donde aprendemos, en pocas palabras, quiénes somos, a qué reino pertenecemos, y en esa identidad en Cristo es donde encontramos nuestra real posición en el reino de Dios. Ahí es donde también quiero enseñarles a estos, los que no estén con video, ahí ese es el ID, digamos, la cédula de identidad de aquí de Costa Rica, que dice que yo soy ciudadano de la República de Costa Rica, y no importa en qué parte del mundo yo esté, mientras hay un consulado, una embajada, ese territorio de la embajada o del consulado de Costa Rica en cualquier parte del mundo no pertenece a ese país, es de mi país. Mientras yo esté en esa tierra, no importa que esté en Europa, esté en África, esté en Asia, no importa dónde ande, mientras yo esté en esa embajada, digámoslo así, en ese, digamos, por similitud, en ese reino, estoy en territorio costarricense. O sea, este documento dice que yo soy de esta república. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestra identidad en el reino de Dios, nuestra identidad en Cristo, ahí es donde vamos a ser verdaderamente funcionales. Y este último comentario, por ejemplo, que no tenemos que tener temor de todas estas noticias del COVID-19 y todo este asunto, es totalmente cierto. O sea, nosotros los que nos paramos en el territorio de embajada, no importa que hayan miles de soldados rodeando la embajada de nuestro país, en donde quiera que estemos, de forma que ellos no van a poder entrar ahí así como ellos quieran. Nosotros eso es lo que tenemos que hacer con todas esas fake news que llaman ahora, ¿no? Todas esas noticias falsas que andan asustándonos, que nos quieren meter los conceptos del mundo, atemorizarnos, y si no tenemos identidad nos vamos a asustar, y eso nos va a llevar con toda la corriente del mundo. De manera que debemos afianzar esa identidad, Douglas. Yo creo que vos has dado algo de estos cursos por este canal tuyo, y tenemos que afianzarnos a eso, saber quiénes somos en Cristo. Eso nos va a dar, como decía tu madre, doña Laureta, eso va a levantarnos o sea, vamos a saber quiénes somos, qué es lo que tenemos que hacer. Todo está en saber quiénes somos. Una vez que sabemos quiénes somos en Él, estamos totalmente blindados de todas estas cosas. Vamos a estar siempre en la embajada del reino de los cielos, no importa en qué parte del mundo estemos. Entonces, eso es lo que quería yo comentar, ¿verdad? Nosotros tenemos una identidad
Esa identidad es un pasaporte, por decirlo así. Digamos aquí, obviamente, mientras esté en mi país me sirve este documento. Cuando ando afuera, mi documento válido es mi pasaporte. Pero no importa dónde esté, mientras esté, donde quiera que esté, voy a hacer un tico, por decirlo así, ¿no? Siempre lo voy a hacer. Y si necesito respaldarme en alguna autoridad, me voy a respaldar, voy a ir y voy a buscar el consulado o la embajada de mi país en el terreno que ande. Entonces ustedes tómenlo por analogía, simplemente. Donde sea el territorio espiritual que andemos, nosotros sabemos quiénes somos. Y eso solamente con una relación, con una madurez, levantando nuestra madurez como hijos de Dios y ya dejando de estar tomando lechita espiritual y empezando a verdaderamente comer viandas de peso y saliendo de esa niñez y pasando ya a la adultez en Cristo. Esa sería más o menos mi idea, espero que la haya gustado. Pero eso es para mí, digamos, algo muy importante, saber quiénes somos siempre, en todo lugar y en todo momento. Eso nos va a hacer inamovibles. O sea, no importa lo que nos critiquen, como decía Douglas, no importa lo que digan de nosotros, muchas veces cosas falsas, otras pueden ser verdaderas, pero estamos identificados. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Vamos caminando y siendo mejores cada día, ¿no? En nuestro caminar como creyentes. Amén. Bien. Amén. Y de eso yo conversaba casualmente esta mañana, la pastora y yo conversábamos de ese tema, acerca de ser de lo que éramos embajadores de Dios aquí en la tierra, y empezamos a hablar de todos los privilegios que tiene un representante de un gobierno. Amén. Y sería bueno tocar ese punto también mañana que vamos a terminar esta serie. Yo sé que ya nos pasamos de tiempo, ya nos pasamos 12 minutos. Lo bueno es que no tenemos presión de tiempo. Amén. Y me gustaría que cada uno leyera de lo que estamos conversando, de lo que estamos enseñando. Que cada uno leyera algo para que cada uno también pudiera aportar o si tiene alguna pregunta en cuanto al tema, también la pudiera hacer. Amén. Hermano Douglas, para despedirnos. Amén. Sí, sí, listo. Mañana, si tienen gusto y todo, podemos, mañana justamente, una de las cosas que quería compartir es una parte de la introducción, al menos la introducción del tema después de la cruz. ¿Qué sucede después de la cruz? ¿Por qué es que sucedió la cruz? ¿Sí? Porque a veces estamos viviendo como en momentos como que nada ha pasado. ¿Sí? La vida del creyente no puede ser una vida antes de la cruz, sino después de la cruz, porque lo de la cruz ya pasó, hermanos, ya fue hace 2000 años. La muerte de Jesús en la cruz, la redención nuestra ya sucedió. Así que tenemos que comenzar a pensar de esa manera y vernos desde la cruz en adelante, no antes de la cruz. Y a veces esas actitudes que tenemos de temor y esas cosas es como que no ha pasado nada. Y sí pasó algo. Y sí pasó algo poderoso, hermanos. Así que esperamos mañana los que tengan gusto de acompañarnos mañana a esta misma hora. 7 de la noche, hora de Panamá, 6 hora de Costa Rica. Estamos acá de nuevo para compartir mañana un poco más. Así que están más que bienvenidos a compartir con nosotros. Así que el bien y la misericordia los sigan, los alcancen todos los días de su vida. Un abrazo a todos y nos vemos mañana. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Amén. Un abrazo. Nos Cuídense vemos. mucho. Bendiciones, A bendiciones. descansar, sí. Gracias, pastora. Gracias, Pablo. Gracias, Gerardo. Gracias a cada uno que compartieron vida. Gracias a todos. Un abrazo a Anel, todos, su familia. Un abrazo. Bendiciones y todos nos vemos Amén. mañana.